En el caso tuyo, la gente de alrededor, personas que están contigo y que te dicen, no puede afectarte o algo así, no. Pues fíjate que no, o sea, la gente que me conoce, al contrario, yo te voy a decir una cosa que me sucedió a mí en el centro de rehabilitación. Uh-huh. Porque yo, bueno, levanté la mano y fui y me interné Uh-huh. En un centro de rehabilitación y estando allá adentro, yo tenía dos opciones al salir del centro de rehabilitación. Mentir, ¿no? Ocultar lo que me había sucedido y tal, y que nadie se enterara qué fue lo que pasó, nada más desapareció y tal. O salir de ahí y contar la verdad y decir, bueno, pasé por esto, estoy lidiando por esto de las adicciones y tal. Y yo fue como la primera vez que tuve como este enfrentamiento de decir, no, esta es mi verdad. Esto es en lo que me convertí por diferentes momentos traumáticos o factores, circunstancias, adversidades, lo que sea. Pero voy a decir la verdad. Y cuando me pregunten, siempre voy a decir la verdad, porque también me di cuenta que tenemos que normalizar eso, ¿no? Uh-huh. Y entonces, ¿qué recibí? Recibí gente de, oye, a mí me está pasando lo mismo, ¿cómo le hago? Oye, ¿cómo le hiciste tú? ¿No? Y entonces hay ese puente. Historias fuertes que debes recibir también. Tu historia es una historia muy diferente. No todo el mundo ha vivido, digamos, la niñez que viviste tú, pero debes haber recibido también, pues, historias de ahí para arriba, ¿no? Mucha gente que ha tenido sufrimiento y que ese abandono o esa incomprensión o ese que pasó aquí, y lo va superando. Yo me identifiqué mucho porque escuché parte de tu plática con Jordi. Ah, ok. Y pues porque hace poco platiqué con un cantante y él me decía, no, yo tomé mi primer trago a los 26 años. Y yo dije, yo como a los 12, güey, ¿no? O sea, yo más o menos como que mi papá le decía, te traigo otra, y me llevaba la que tenía, que le quedaba poquito, y pues le daba un trago. Y, o sea, iba encontrando la manera de acercarme al alcohol, porque lo vi en mi casa. Claro. Y inmediatamente descubrí como que algo que me daba cierta alegría, cierta seguridad, cierto como una sensación de adormecimiento y de paz, a la onda, así como que antes vivía como en una película donde no te sabías el parlamento o el guión, y de repente ya como que la interacción fluía a toda madre. Sí. Entonces me identifiqué con esa parte. ¿Cómo fue tu carrera? Pues sí, y es que a mí me pasó más o menos también como a los 8, 9 años. Y yo me acuerdo, o sea, hasta el día de hoy me acuerdo que el sabor no me gustó, pero la sensación que fue pues, eso, ¿no? Dije, ay, no, y de aquí soy. Y eso empezó a fluir y empezó, ¿no? De un traguito se convirtió en una, y de una se convirtió en un 6, y de un 6 se convirtió en el pomo, y del pomo, ¿no? Vinieron los accesorios. Y cómo de repente con el tiempo, que digo, no sé si a ti te sucedió un poco lo mismo, pero cómo de repente ya no había llenadera, ya lo que te tomaras o lo que yo me metiera ya no me apaciguaba esos fantasmas. Sí, llega un momento, fíjate, yo me acuerdo que iba caminando ahí por la calzada de Tlalpan, trabajaba en una radio de ahí de la Tlalpan 3000. Ajá. Y entonces iba yo andaba, traía así como un cruda y malilla, así todo junto. Y dije, ok, vas a tomar otra vez, pero no te vas a sentir bien. O sea, ya no te estás pudiendo escapar. Claro. Ya, entonces dije, pues ya estuvo. Poco voy a querer yo esto para mis papás, que esa sea, después de toda la chinga que se han parado. Sí. No. Y ahí fue cuando me encaminé a un lugar también donde, gracias a Dios, pues encontré comprensión, encontré la ayuda, ¿no? Pero efectivamente hay un momento en que ya no puedes eludir la realidad. O sea, ya no puedes, ya no te escapas, ya no te engañas, ya todas las pinches fantasías ya se van pues, poco a poco diciendo, no, güey, esto no es verdad. Sí. Y entonces, ¿a qué edad fue cuando tú, no sé si viviste alguna experiencia religiosa o espiritual? Antes de tu proceso de recuperación, o sea, cuando andabas todavía activamente
consumiendo o después. Fíjate que a mí lo que me pasó, que digo, como experiencia, digo, obviamente hubo muchos fondos de dolor, ¿no? O situaciones. Y que uno pensaría, bueno, ya si te pasó eso, pues ya dejas de tomar, ¿no? No. Y no. Y es como que, como este estar desafiando constantemente, pues la muerte, ¿no? Porque al final es eso, es un suicidio lento, ¿no? Y te vas carcomiendo. Pero mi experiencia fue realmente el día que levanté la mano y pedí ayuda. A mí me pasó algo que ya llevaba muchos días como en este consumo, y ya con esta mentalidad de ya voy a desaparecer de aquí. Ya, ¿no? Ya para qué. Uh-huh. Y de repente me entró un pensamiento que fue: Mauricio, has estado sobreviviendo todos estos años. ¿Por qué no te das la oportunidad de vivir? Y fue una cosa, era como si hubiera un diálogo interno, ¿no? Y era como, ok, porque realmente lo que llevas es un camino de muerte. ¿Por qué no te das la oportunidad de vivir? Si no te funciona, pues ya te la sabes y te regresas, ¿no? Y entonces ahí me invadió una paz que fue: a ver, quiero que me enseñen a vivir. ¿Qué es esto de vivir? Y de vivir bien, ¿no? Entonces levanté la mano y le hablé a mi primer padrino de mi primer intento. Eso te iba a preguntar. ¿Cuánto tiempo te tomó derrotarte? Digamos, obviamente todos los días tenemos que hacerlo, pero claro. ¿Cuánto o sea, fueron varios intentos que dijiste, ahora sí, como que promesas y a la gente o a ti mismo y fracasaste? Sí, mira, la primera vez que fui a AA fue por parar una bronca, ¿no? Uh-huh. Y entonces fui y dije, bueno, a ver, voy a ir a AA, voy a parar la bronca con... en ese momento era la mamá de mi primer hija, ¿no? Que todavía no nacía Lorenza. Y entonces fui y dije, bueno, pues a ver, vamos a parar la bronca. Pero realmente yo no iba convencido, ¿no? Estuve ahí 11 meses. ¿Y se te quedó algo o no? Fíjate que lo que se me quedó fue, yo creo que una vez que vas, es como que te avientan la semilla, se me quedó algo, pero lo que más se me quedó fue ese padrino, ¿no? Que yo a los 11 meses me acuerdo perfecto que lo cité y le dije, padrino, yo soy la excepción. Yo sí puedo tomar... controlándome. ¿no? Y controlándome, ¿no? Y entonces, y me fui a celebrar, ¿no? Antes de cumplir el año. Y me fui a celebrar 3 años. Donde empecé, como 2 años, donde empecé a tener como unos fondos muy, muy dolorosos, ¿no? Y empecé a tener una transformación muy fuerte que me tocó en lo personal. Y digamos que después de ese tiempo fue cuando dije no. Y lo comparaste porque el rollo es que ya habías andado sobrio. Entonces ya sabías lo que es andar, despertar sin cruda y andar más tranquilo. Claro. Y de repente ya lo comparabas con la chinga que te estabas parando y decías, ay, no, pues como que mejor me regreso o qué. Pues como ya no pude regresarme, ya era, o sea, porque yo ya fue como de clínica. O sea, ya fue como el que le dije, padre, o sea, en ese momento cuando dije... Ya muy intoxicado, quiero vivir. No era más de parar así y no podía. Ya no. Y cuando me entró el quiero vivir, fue cuando le hablé al padrino y le dije, padrino, estoy listo, llévame vámonos a la clínica, ¿no? Y ahí fue donde, pues sí, ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida.